Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Elia? Sí, muy buenas tardes, Brenda. Con mucho gusto. Aquí en Ciudad TV, en su casa. Gracias, senador, por estar con nosotros y platicar. De entrada, antes de abordar de manera específica el pronunciamiento que hizo hace unos días sobre Acción Nacional, su opinión sobre qué es lo que sucedió el pasado 1 de julio. Bueno, es que es evidente la ineficacia de los gobiernos y de los partidos en todos estos lamentables asuntos de corrupción, de inseguridad, de falta de resultados en el combate a la pobreza. Pues mi percepción es de que la ciudadanía, la población, pues ya no tienen la confianza, la expectativa en lo que estaba sucediendo. Y es por ello que esta forma de maremoto o tsunami le llaman político, donde el resultado lo que refleja es que todo lo que estaba encima de la mesa lo quitaron. Y Acción Nacional, que pues es quien al parecer le fue un poquito menos mal, ¿no? Quedamos como segunda fuerza, distante, pero segunda fuerza política, pues tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos que revisar todas estas cosas. ¿Por qué no pudimos ser más efectivos en estos asuntos de corrupción y de inseguridad y de cómo puedes erradicar la pobreza? Y en ese sentido, yo analizo los propios asuntos internos de Acción Nacional hace tiempo, ya cerca de 35 años, en que me emocioné con estos asuntos de cambiar al gobierno porque no nos estaba ayudando, y pues resulta que sigue la misma. Y en esta manera he visto qué fue lo que le pasó a Acción Nacional con la victoria, porque fuimos ganando. Ya ve, yo fui el primer gobernador de oposición en el país, después de haber sido alcalde, y con la victoria fue llegando muchas personas que, bueno, esperábamos siempre que de buena fe actuarían por el servicio público. Claro. Pero llegaron por su interés particular. Todos en México, lamentablemente, pues hay pocas oportunidades en el país y somos mucha gente. Y entonces andamos buscando por dónde. Y el PAN empezó a ganar, pues había que entrar al PAN. Y esto le cambió la manera y la vida interna de Acción Nacional. Y este panorama, y que bien describe el senador, pues en estos últimos, o por lo menos en esta elección, pues no le fue, como dice, favorable. Y en ese sentido, hizo usted hace unos días un pronunciamiento importante, fuerte, lo señalaron algunos, en los que dice hay que renovar el PRI de cara a elegir una nueva dirigencia. Dice, ningún dirigente nacional, estatal o municipal puede postularse como candidato a puesto de elección popular. Es decir, limitar un poco más, regresar a identificar qué es lo que le pasaba al PAN. Cuéntanos un poco de esa postura. Es que siempre había sido la tradición en el espíritu democrático, la facultad suprema de la asamblea, de todos los militantes. Pero con este asunto de la victoria, pues los que entraban al gobierno ya no se querían salir, ¿no? Cuando cambia el trienio o el sexenio, pues a todo el mundo le gustó tener una buena posición, donde además se tratan asuntos muy importantes. Así que empezaron a actuar dentro de Acción Nacional para asegurarse continuar en el gobierno, y escogían a su candidato, hacían su grupo y empezaban a cerrar filas dentro de Acción Nacional. Y poco a poco se fueron haciendo dueños de las mesas directivas municipales, estatales, y entonces dejaron de hacer la afiliación y la capacitación para los nuevos militantes, cerraron la puerta. Cerraron la puerta. Hace como 7, 8 años no se abre la puerta en Acción Nacional para que lleguen nuevas personas. Y esto, ¿qué es lo que tiene por objeto? Pues controlar. ¿Y quiénes están conduciendo eso? Muchas de las directivas. Y por eso es que yo pongo en mi propuesta que los que estén en funciones, pues no puedan ser candidatos, porque lo que están haciendo es ellos solos estarse cuchareando las posiciones.
Dice, además debe separarse el gobierno de la vida interna del partido mediante el retiro temporal de estos militantes. Senador, preguntarle en ese sentido, ¿es el caso de Ricardo Anaya? Ricardo Anaya podría, a su consideración, pues, si no el responsable, sí un factor determinante de lo que sucedió, lo que le sucedió al Partido Acción Nacional en estas elecciones. El caso particular de esta elección, con Ricardo Anaya en la cabeza del Frente por México, fue como todas las coyunturas, sus maneras muy específicas. Claro. Y tienen que ver con que, primero, en general, pues estaba la gran presencia del candidato López Obrador, que ya llevaba 18 años en campaña. Claro. Y en esta razón, pues veíamos que la competencia estaba allí. Y la manera entonces de, bueno, ¿cómo podemos hacer más? Claro. Y vino la idea de la coalición y del gobierno en coalición. Perdóneme que lo interrumpa, senador. Además de Ricardo Anaya, viene detrás esta consolidación de la coalición y la suma PAN-PRD. ¿Qué tanto también de ello tuvo responsabilidad? Necesitamos hacer una pausa. ¿Nos permite un momento? Claro. Hacemos pausa y volvemos. Estamos de regreso. Platicamos en el estudio con el senador Ernesto Rufo, quien nos platica sobre esta situación que pasó después del 1 de julio en el Partido Acción Nacional. Senador, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Platicábamos sobre la figura de Ricardo Anaya, quien incluso lo comentábamos fuera de corte, lo han responsabilizado de esta pues derrota de Acción Nacional y lo que viene detrás de él, que es la coalición de este frente en México. Bueno, el asunto del frente fue un tema de conveniencia política para enfrentar a toda esta surgencia política de López Obrador. Y en los procesos de formación del Frente por México, los lineamientos de cronología para formar al frente obligaron a este proceso que sofocó el proceso interno de Acción Nacional. Pero esto se dio también en un contexto de lucha interna de los grupos calderonistas frente a los grupos maderista-anayistas. Y esto fue terrible, ¿no? Porque lo vimos en la manera de Margarita Zavala, que actuando en pro del interés del señor Calderón, pues estaba siempre golpeando la posición de la presidencia de Ricardo Anaya. Bueno, así se dieron las cosas y no fue un buen mensaje hacia el público. Claro. Pero esto precisamente causa esas confrontaciones y es por ello que yo me declaro dispuesto a presidir Acción Nacional, porque quiero que nos salgamos de esa lucha interna por el poder y volvamos al espíritu de servicio de Acción Nacional a México. Porque de esencia el partido político Acción Nacional es una herramienta de los mexicanos para mejorar el gobierno. El PAN no es de los panistas, el PAN es para los mexicanos y nosotros debemos estar al servicio. Claro. Pero cuando empezamos a ganar, mucha gente se le olvidó el servicio y lo que le interesó es tener trabajo. Claro. Senador, ¿cómo reencauzar estas tareas de Acción Nacional? ¿Cómo voltear a ver a los militantes fieles que alrededor de la República Mexicana apostaron nuevamente por ustedes en estas elecciones? A muchos, a lo mejor al interior de su partido, usted ya lo reconoció, se les olvidaron esos militantes que fueron el 1 de julio con toda la fe y la esperanza de que ustedes llegaran. ¿Cómo voltear a verlos y voltear a ver sus necesidades? Pues precisamente hay militantes interesados en el poder. Y hay militantes interesados en el servicio, que hasta ahora han sido dominados por las camarillas, los representantes de estos grupos. Y yo intento con mi propuesta el de que regrese la fuerza del militante, del individuo ciudadano en Acción Nacional. Por eso hablo primero de la supremacía de la Asamblea, que no volvamos a hacer designaciones de candidato, porque lo que pasa es que se ponen de acuerdo y designan al amigo. Entonces, yo me acuerdo de los hermosos debates en las asambleas de Acción Nacional, donde nos decíamos miles de cosas, pero al final salíamos contentos porque ganaba el que tenía la mayor preferencia. Había unidad. La unidad, sí. Y bueno, ¿por qué en mis propuestas digo que quienes se van a trabajar al gobierno, panistas, sigan conviviendo en el PAN, pero no voten en las internas del PAN? ¿Por qué? Porque entonces el jefe de ellos, el alcalde, el gobernador, el presidente de la República te los manda a votar por el proyecto de gobierno y no por el proyecto del PAN.
Y luego también por eso digo que los que están de jefes en el PAN no sean candidatos, porque los pone el que está de jefe en el gobierno. Entonces aquí hay un debate antiquísimo en el PAN, que es la separación del gobierno en los asuntos de la vida interna del PAN. Y nunca lo pudimos resolver, pero como no ganábamos antes, pues tampoco era algo que nos estuviera presionando. Pero ahora con la victoria que tuvimos en todas estas gubernaturas, por eso don Luis Héctor Álvarez, anterior presidente del PAN, dijo, si no nos derrotó la derrota, que no nos derrote la victoria. Parece una paradoja, pero es cierto, porque con la victoria viene el poder, y con el poder vienen los intereses, y se va el espíritu de servicio. Y eso es lo que yo quiero regresar. Y dice, yo alzo la mano para presidir Acción Nacional, y no es el único, están otros militantes interesados en la dirigencia, y usted dice, vamos a abrir el debate. ¿Qué opina de esos otros nombres que se están poniendo sobre la mesa, incluso por ellos mismos? Está Roberto Gil Suárez, por ahí también estaba el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, entre otros nombres que dicen, yo también puedo pues resaltar al PAN después de esta derrota. Yo creo que precisamente en el respeto a la institución, ya ven, las instituciones son cuerpos organizados con reglas, con normas. Y lo más importante es respetar esas reglas y esas normas, cosa que no ha pasado en los tiempos recientes. Aparecen los vivos, ¿no? Que son gente inteligente, pero con ganas de fregar. Y entonces, ahora precisamente en ese espíritu institucional, qué bueno que participen y vamos a debatirnos. Mas, sin embargo, antes de llegar a ser candidatos, todos ahorita somos aspirantes, yo lo que quiero proponer, y a la tarde voy a una reunión de la Comisión Permanente del PAN, que haya un proceso de elecciones primarias, que quiere decir, primero vamos a calificar quiénes pueden ser precandidatos, porque ya van formados como 10, ¿no? Como un filtro, un primer filtro, vaya. Un primer filtro. Y los mismos estatutos dicen que para ser candidato dentro de la contienda del PAN tienes que tener el 10% del padrón. Somos 286,000, así que cada uno necesitamos 28,600 firmas. Claro. ¿No? Bueno, si las logras, si pasas ese requisito, que sería en una primaria, bueno, entonces ya estás en la contienda para el debate formal y que se hagan incluso abiertos, televisados, públicos, y ahí la militancia se va a dar cuenta de las trayectorias, de los méritos y de la capacidad. En estos filtros, senador, cabe la revisión sobre estas cercanías o estas afinidades. En este periodo se vio mucho estos senadores del PAN, pero que eran más del PRI, calificados como los rebeldes del PAN, otros que son los del PRIAN, otros que muestran sus afinidades hacia otro grupo al interior del PAN, como con Felipe Calderón y Margarita Zavala. ¿También incluye esa revisión y esos filtros desde raíz? Sí, porque precisamente para que la institución se fortalezca, tiene que dirimir y debatir y desahogar todas estas confrontaciones entre los grupos por el poder. Y para ello entonces tiene que ser la vitalidad, la fuerza del militante, no la de los grupos, ¿no? Hay una parte muy importante de Acción Nacional que está molesta. Claro. Como estamos molestos todos los mexicanos con lo que ha pasado con todos los partidos y los gobiernos. Y yo creo que los militantes van a hacer lo mismo, van a tumbar todo lo que está encima y empezar una nueva forma. Hay este sentimiento de pudimos haberla alcanzado si no hubieran sucedido cosas al interior del partido. ¿Es este el sentimiento que hay? Yo creo que el señor López Obrador hubiera ganado de cualquier manera. Hubiera estado quien hubiera estado de candidato, ¿sí? Sin embargo, creo que podríamos haber tenido mejor desempeño. ¿Sí? Es importante la honestidad. ¿Podrá considerarse esta una de las peores crisis de Acción Nacional que usted ha Pues me ha tocado vivir varias, incluso pues ha habido debates intensísimos acerca de temas de fondo y ha habido valiosos compañeros que se han ido, incluso algunos los veo en otros partidos. Sin embargo, esta precisamente porque está en la coyuntura de este problema político nacional, ¿no? Porque a mi ver, la elección de López Obrador puede significar una regresión al presidencialismo absoluto. Ya ven que está diciendo que va a mandar superdelegados a los estados. Y yo fui gobernador. Yo no quiero tener, hubiera querido tener un superdelegado enfrente de mí, ¿no?
Y entonces lo que está haciendo es centralizando el poder del presidente de la República. Pero las formas de él parecen más en esa confianza muy en su persona. ¿Y dónde queda la institución gobierno? O sea, yo creo que va a empezar a haber problemas de operacionalidad del gobierno federal. Y eso pues se va a notar en los siguientes meses y años. Bueno, más vale que Acción Nacional esté listo. ¿Y esté listo con este frente o a su consideración debe de haber una Son asuntos regresar a separar evaluar estos? con la coyuntura política. Ya. Pero yo esencialmente veo al PAN liderando por su propio peso, ¿no? La marca PAN es muy importante. Los ondas gruperas estas a las que me refiero, las guerras del poder, Claro. han medrado sobre de la marca PAN y cada vez me la han debilitado más. Pero esa marca de prestigio tiene que volver a recuperar la confianza del pueblo y ciudadanía de México. Claro, finalmente, senador, preguntarle, hablaba de estos momentos de oposición, sobre todo en el Congreso, desde, por supuesto, el Senado de la República, y vaya que si de oposición y de experiencia conoce como primer gobernador de oposición, ¿cuáles son los principales retos ahora también en el Congreso de cara a unas leyes pendientes y las que vienen en este cambio de administración federal tan importante? Bueno, lo que pretende la República es precisamente en la separación de poderes el que haya contrapesos, ¿no? Porque uno puede tener ideas de muy buena fe, pero uno depende de la experiencia particular, de dónde vienes, qué aprendiste, qué estudiaste, Claro. dónde trabajaste, y te pueden faltar cosas, Sí. ¿no? Y entonces, en esa manera, lo que necesitamos es que haya alguien más que te diga, hoy sí, pero espérate tantito, falta esto, falta lo otro. Y esos son los contrapesos políticos que deben existir para que la buena fortuna del país avance con la incorporación, la integración de todo, las maneras y la vida de todos los mexicanos. Entonces, en esta forma, yo creo que Acción Nacional, aunque vamos a tener una situación media solamente nominal porque no tenemos los suficientes votos, pero sí la voz, esa. Entonces, sí decirlo y expresarlo, qué está bien y qué está mal, y buscar entonces, pues, mantener en el interés público nacional al nuevo presidente López Obrador. Muy bien, y vamos a estar muy al pendiente de ello, de esas voces en cuanto en ese sentido a la oposición. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros, platicar de la situación del PAN. Insisto, le daremos seguimiento y si nos lo permiten, comunicación de ahora en adelante. Con mucho gusto, Elia. Brenda, Muchísimas buenas gracias tardes. al senador Ernesto Rufo de Acción Nacional.